Mi nombre es Ingrid Marcela Saavedra y a continuación les voy a hablar sobre el mapa de mi tema de investigación. Mi tema de investigación es acerca de la gráfica de protesta. Todo comenzó leyendo un artículo de Óscar Muñoz en Cali de los 70, en donde hablaba del surgimiento de la cinefilia y cómo esto le dio paso a las diferentes gráficas que surgieron en la ciudad y de las realidades que vivía Cali en estos momentos. Entonces la palabra clave fue Cali de los 70 y esto me llevó a encontrar los diferentes registros del Museo de la Tertulia, como fue la exposición de Katia Gómez, Cali Ciudad Abierta, Arte y Cinefilia, que contaba con otras en paralelo como lo son Cali Ciudad Gráfica, No lo olvide compañero y los Juegos Panamericanos. Este es el referente más importante que tengo, ya que me abrió las puertas a acotar mi tema de investigación concentrándome en el año de 1971, que fue por medio de los Juegos Panamericanos que se dio el estallido social, las diferentes movilizaciones y protestas, y también en donde se dio el diseño gráfico, el cine y el arte en Cali. De estos grandes referentes de las exposiciones, encontré uno de los referentes que también es muy importante, que es el documental Oiga Veda de Carlos Mayolo y Luis Ospina, que es donde se retrata las contradicciones de la ciudad, la desigualdad social y los diferentes problemas que se vivía en Cali en esta época, y cómo a través de este documental se usó el arte y la gráfica como medio de protesta. Esto también me llevó a otro gran referente como lo fue el cartel de Aquí no cabe el arte de Antonio Caro, que lo que hacía era preguntarse sobre la pertinencia del arte en un contexto marcado por la intolerancia y la violencia, y cómo esto no solamente quedó en Colombia, sino que llegó a más partes de Latinoamérica llamándose guerrilla visual. Al ver todo esto, me llamó la atención saber el contexto completo, tanto gráfico, social y político, de esa Cali del 71. Entonces empecé a buscar y encontré cómo afectó tanto en la gráfica como en las diferentes movilizaciones que se hicieron, lo que fue la Guerra Fría, el comunismo y la creación de las diferentes guerrillas. Y cómo el financiamiento de Estados Unidos aceleró estas protestas y movimientos sociales, ya que a partir de los Juegos Panamericanos se dio todo un estallido social, en donde había dinero para unas cosas y no para otras. Estaba en juego el financiamiento de la universidad pública y lo de los maestros. Entonces estaban los campesinos, el estudiantado tanto universitario de públicas y privadas como de los colegios y los maestros movilizándose, en donde hubo una de las más importantes manifestaciones, que fue la toma pacífica sin Bolillo, en donde se conmemora lo que fue No lo olvide compañero, que ya lo había mencionado antes, que fue lo que pasó el 26 de febrero, que es donde murieron diferentes personas manifestándose. Y buscando un poco más acerca de estas mismas realidades de movilización, encontré el referente que me abrió las puertas también a realidades y logros que se hicieron por medio de estas mismas movilizaciones. La historia no solamente de Cali, sino de otras ciudades que también hicieron parte de todo este conjunto de movilización nacional. Ya teniendo un poco más claro el contexto social y político, ahora vamos al contexto gráfico, que cómo fue por medio de las bienales gráficas que se dio esto del diseño gráfico en la ciudad, que fue a partir de Cartón Colombia y todo lo que hizo para generar las bienales, pero también encontré un referente que me abrió los ojos en cuanto a cómo se dio el diseño gráfico, porque era una de las dudas más grandes que tenía. Yo había leído un referente de la Autónoma que fue acerca del desarrollo histórico de las artes gráficas, en donde se veía el diseño gráfico, pero diseccionado en sus diferentes partes, como es la tipografía, el diseño de etiquetas, de empaques, etc. Entonces, yo me preguntaba por qué no se había consolidado el diseño gráfico desde antes. Y en esta entrevista fue muy esclarecedora porque Jaime habla de cómo
Cartón Colombia logró o trajo este nombre y además los diferentes procesos que se hacen ahora, como el design thinking y otras cosas que en el momento ellos no sabían que eso era el diseño gráfico. Y bueno, y que como les decía, que se tomaba como algo diseccionado en partes, pero no se había logrado consolidar hasta que Cartón Colombia hizo diferentes capacitaciones para sus empleados y bueno, se logró lo que fue el diseño gráfico. Ya viendo un poco más de lejos y notando qué era lo que me interesaba de todo este gran contexto, el referente del documental de Oiga Bea me llamó mucho la atención precisamente por ese uso del arte y la gráfica como protesta. Entonces, esto fue en lo que quise acotar aún más mi investigación, encontrando diferentes y muy interesantes referentes, como lo son el Design and Violence del Museo de Arte Moderno, que fue un experimento y también un libro, que es donde se cuestionan el rol del diseño más allá del éxito comercial estético. Y ese me llamó mucho la atención, ya que se ve el diseño y la violencia con una perspectiva muy diferente, de cómo nuestra carrera también lleva contradicciones, de cómo se diseña tanto industrialmente como gráficamente para la violencia y cómo también se contrarresta haciéndolo para la protesta. De eso también me llevó acerca del diseño industrial en Italia de los 60, de cómo ellos tenían la necesidad de redefinir el rol de los diseñadores en la industria por medio de todas las realidades sociales que también estaban viviendo en esta época. Y el referente más grande que me abrió los ojos muchísimo fue por medio de la profesora Ximena, que me mandó la charla, que fue la gráfica como protesta visual en el país de Chile, y de cómo por medio de las movilizaciones, las paredes y la gráfica se irrumpe e interpela en la cotidianidad, de cómo se le da un resignificado al espacio y cómo se dialoga con este. También acerca del cartel político y de cómo se divide ese oficio artístico del diseño gráfico. Encontrando también que por medio de los diferentes carteles que se hacen en las movilizaciones, en cada país se le da una lectura diferente, se resignifica, que aunque sean diferentes las circunstancias, se apropian del cartel. Eso fue una de las cosas más importantes que también hablaron en la charla, y de cómo la calle es un movilizador de oficios, de la importancia de la calle, porque es ese cuerpo de combate, es un registro visual, histórico y de experiencias, es un muro como periódico constante, son las paredes de la imprenta del pueblo, en donde por medio de afiches, grafitis, stencil y muchas otras más, se deja ese registro, y que también la limpieza que se le hace a lo que se expresa en las calles también tiene un mensaje de que las técnicas que se utilizan no son porque sí, sino que todos son mensajes políticos. Entonces, bueno, ya para finalizar acerca de todo este gran mar de información que seguirá creciendo, por supuesto, es cómo la gráfica afecta en las realidades de las demás personas, cómo nosotros irrumpimos en sus realidades, en cómo no solamente por medio de una protesta, sino de los diferentes medios que se están utilizando ahora, como lo son las caricaturas, las ilustraciones digitales, de cómo las personas se unen para hacer todo esto, de cómo nosotros como departamento de diseño el año pasado nos unimos para crear precisamente un lenguaje, una forma de llamar la atención, de ser visibles y ver el diseño más allá de ese rol comercial estético, que siento que lo tenemos muy marcado hoy en día y se puede explotar de muchísimas maneras. Entonces, bueno, seguiré investigando y seguiré nutriéndome más acerca de esta gráfica de protesta.
que me ha cautivado totalmente.